Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Puño en Alto TV. Les saluda Keren Meléndez en compañía del delegado del Poder Popular, Sergio Rivera. Gracias por estar con nosotros en esta edición de Puño en Alto TV. Y el Ministerio Público esta semana, a través de una cadena nacional, reafirmó en un comunicado a los acusados en actos de corrupción, profesor Sergio. Se ha conocido esta semana, después de la cadena nacional de radio y televisión que encabezara el fiscal general de la República, donde mostraba con evidencias el caso que corresponde a políticos ligados a temas de corrupción. En este caso, el que más sobresalió es el señor Nasri, conocido como Tito Asfura, quien tiene procesos incoados en la Fiscalía de la República y por lo tanto se habla de requerimientos fiscales para que rinda declaración alrededor de las acusaciones por temas de corrupción cuando él estuvo al frente de lo que es la alcaldía del Distrito Central. Obviamente se trata de un caso de corrupción y por ende tiene que responderse en el ámbito de ese tipo de acusaciones. Sin embargo, la oposición, sobre todo el Partido Nacional, ha calificado este hecho como una persecución política. O sea que para ellos, todos aquellos que cometieron actos de corrupción no deben entonces rendir declaraciones ni rendir cuentas al pueblo hondureño porque se estaría cayendo en un tema de persecución política. Es así entonces como quieren que queden en impunidad temas de narcotráfico, temas de corrupción, temas de abuso de autoridad, temas de incumplimiento de los deberes de los funcionarios que desarrollaron durante lo que era la narcodictadura, más de 12 años de gestión del Partido Nacional de Honduras. Pero no basta con eso, sino que también apareció un linchamiento público de parte de los medios corporativos contra el fiscal de la República, calificando este hecho como un hecho netamente político. Como podrán ver, estaban acostumbrados a que el fiscal, como el fiscal Chinchilla, a quien le denominaron 5 estrellas, nominación hecha por la entonces rectora Julieta Gonzalina Castellano Ruiz, que decía que el fiscal era un tipo 5 estrellas. 5 estrellas para esconder la corrupción, 5 estrellas para el narcotráfico, pero no le dieron trámite a estos procesos judiciales y que hoy la Fiscalía los está desengavetando y poniendo a la opinión pública que conozca el actuar de la Fiscalía y que conozca los casos los cuales no se querían dar a conocer. Una acción transparente, una información al pueblo de lo que hace la Fiscalía, calificada por la oposición como una actividad netamente política. Ahí es donde vemos nosotros que desde el Poder Popular hay un respaldo hacia el fiscal y desde acá también respaldamos a todos aquellos hondureños y hondureñas que hacen acciones en pro de transparentar los procesos de justicia del país. Y la ley de justicia tributaria continúa en el debate para la oposición, profesor Sergio. Y esta oposición se niega a que la aprobación de la misma se convierta en una realidad. ¿Por qué? La ley de justicia tributaria es un proceso que permite que los que no pagan impuestos le paguen al gobierno de Honduras. En la actualidad todos pagamos impuestos. En las compras, en los impuestos de registros de vehículos, en todo pagamos impuestos. Sin embargo, hay una clase privilegiada que son multimillonarios que ellos han logrado mediante la utilización de leyes y toda una plataforma jurídica creada para que ellos evadan esta responsabilidad fiscal con el Estado hondureño. Es la gente que ha gozado de privilegios, es la gente que hoy defiende el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, es la gente que alega de que una ley de justicia tributaria, según ellos, traerá pobreza y miseria para Honduras, solo porque se pide que los grandes ricos le paguen al pueblo hondureño lo que le han robado en materia de impuestos. Como ven, estamos enfrentados a una lucha, es una lucha de clases, una lucha del pueblo contra una casta privilegiada, contra unos ricos que se aprovechan de sus corporaciones mediáticas, de sus canales de televisión, de sus radioemisoras, de sus periódicos, de sus bots en las redes sociales para generar una campaña en contra de la ley que vendrá a generarle justicia al pueblo hondureño. Así como desde el hondureño más humilde pagamos impuestos, los grandes millonarios de Honduras no le pagan al Estado hondureño. Como ven, la ley de justicia tributaria es del pueblo y hay que luchar por su aprobación y hacer el llamado público para que la misma se apruebe y fijarse bien quiénes son los que se oponen, cuáles son los intereses que están detrás de esa oposición tenaz
a un hecho tan justo como es la ley de justicia tributaria. El 22 de octubre se conmemora el Día Nacional por el Derecho a la Identidad en Argentina y la coordinadora del COFADE, Berta Oliva, nos amplía sobre esto. Yo creo que nosotros las buenas prácticas que se han dado en otros países, en Argentina por ejemplo, que ha sido pionera en temas de búsqueda de verdad y de justicia, y el otro gran línea es el tema de memoria. Ahora esto está ligado con el Día de la Identidad, porque las madres, los familiares de los detenidos desaparecidos, también lucharon por la identidad de los hijos e hijas de los detenidos desaparecidos. Muchas madres se fueron embarazadas. Muchos hijos chiquitos fueron arrebatados y criados inclusive con sus propios, con los propios verdugos de sus padres. Y es ahí donde se hace la tarea esta tarea de la necesidad del derecho a la identidad. Los niños y niñas, y eso va y aplica para todas, a todos, no solo los niños y niñas argentinas, tienen el derecho ineludible de conocer sus raíces, que es lo mismo decir de conocer, de tener identidad. ¿Por qué? Si ellos no se les niega y no tienen raíces, lógicamente, y se les niega el derecho a saber, o se les oculta por alguna razón. Alguna gente lo oculta para no hacerle daño, pero es doble daño el que se le hace a un joven, negarle sus raíces y que lo descubra por otro lado, porque hay gente inclusive que no lo hace por ayudarlo, hace por causar un daño, ¿no? Y por eso me parece que viéndolo desde esa lógica, desde ese punto de vista, aquí debemos de conmemorarlo y llevarlo a práctica y tenerlo como línea dentro de lo que es el trabajo educativo. Hay niños y niñas aquí que andan en la calle, que son de la calle, que viven en la calle, que no saben a veces quiénes son sus padres. Y desde ahí entonces vamos teniendo jóvenes resentidos y juventud desperdiciada, ¿no? Expuesta a que cualquiera pueda manipular sus acciones. Me parece que conmemorar o celebrar ese día se debe de celebrar bajo de la óptica que también eso es toda la implementación desde las raíces en el tema de derechos humanos. Los derechos humanos son tan necesarios y tan profundos desde que estás en el vientre. Por ejemplo, a veces uno comete el error de decir, bueno, el fulano no se quiso hacer responsable, no le voy a dar pero ese niño tiene derecho a saber por qué, cómo, quiénes, y además, por qué no lo reconoció, cómo fue, por qué no se hizo responsable ese padre. Pero lo otro, que el derecho a la identidad también trae responsabilidades. La responsabilidad del padre que niega a un hijo, obligatoriamente se le tiene que hacer las deducciones respectivas, no solo en lo económico, porque el tema no es económico a veces. El tema es lacerar la vida de un joven, negándole todo y haciendo que no tiene sentido esclarecer, que no tiene sentido decir qué es lo que implica. Hay una relación estrecha entre el derecho a saber de los familiares, de los amigos y de los pueblos, el derecho a saber qué pasó con los detenidos desaparecidos, como el derecho a saber qué tienen los niños, quiénes son sus raíces, si son o no detenidos desaparecidos, si son hombres o mujeres de bien, también ellos deben en una edad decidir si lo buscan o no lo buscan. Gracias por estar con nosotros en esta edición de
Puño en Alto TV.